Muy bien. Bueno, iniciemos con nuestra presentación. Sean bienvenidos al webinar informativo referente al curso virtual de AutoCAD, elaboración y diseño 2D, 3D. Yo me presento, yo soy el ingeniero Gensi Herman Calicea Quispe, soy tanto el instructor como el coordinador de este curso y de parte del Centro de Capacitación CEPRA, les agradezco la confianza brindada en este caso y también el tiempo que se están tomando para poder ver en este caso en qué consiste este curso, ¿no? Somos de las pocas instituciones que hacemos esto porque yo pienso que para que la persona realmente vea el potencial del curso tenemos que mostrar qué es lo que se va a dar, ¿no? Uh, Así que vamos a empezar primeramente con una pequeña introducción referente a AutoCAD. ¿Qué es AutoCAD? AutoCAD es un programa de diseño específicamente para crear y modificar diseño tanto 2D como 3D. CAD significa Computer High Design, diseño asistido por computadora, ¿no? Es muy útil para ingenieros, técnicos, especialistas en el área mecánica, eléctrica y civil. ¿Cuáles? Te podría decir que existen muchos programas que actualmente hace diseño. Pero ¿por qué AutoCAD sigue siendo la prioridad para hacer proyectos, para tener, en este caso, que sea necesario el conocimiento que debemos tener para este programa? ¿Por qué sigue siendo un referente? ¿No? Existen muchos programas, sí, pero AutoCAD, una de las principales ventajas es que es muy adaptable a cualquier tipo de situación. Es cierto que existen muchos programas, pero también tenemos que tomar en cuenta que AutoCAD influye en otras áreas. Por eso es que AutoCAD sigue vigente en el mercado. Por eso es que todavía se utiliza y se está enseñando AutoCAD a las personas que yo estoy seguro que ustedes lo han debido ver tal vez de manera muy general, tal vez lo han visto en la universidad, tal vez lo han visto en la parte técnica, pero cuando ustedes se involucren o tal vez ya están trabajando en un proyecto o tal vez están trabajando en una industria, en cada situación siempre van a requerir por lo menos el dominio de AutoCAD para poder hacer planos. En el sector automotriz, ni qué decir, diseño de piezas, electricidad, diseño de subestaciones, diseño de líneas de diagramas unifilares, trifilares, minería para la parte de procesos, agroindustria para la parte, por ejemplo, de sistemas de riego, todo eso se puede hacer con AutoCAD. Arquitectura, que a pesar de que existen otros programas, se sigue utilizando AutoCAD como referencia para trabajar y también para la parte civil, ¿no? En la parte de estructuras, la parte de puentes, en la parte de geología, topografía, etcétera, sigue AutoCAD. Para la parte química, se podrá decir que se utiliza para la parte de procesos químicos, eh, diagramas PFD, que son los que más se utilizan en este caso, diagramas de un proceso desde que la materia prima ingresa hasta que se termina, cuáles son los diferentes parámetros que se tienen que utilizar, es justamente para el sector químico y para el sector de manufactura. Para el sector de mantenimiento, igual. Yo justamente asesoré a una empresa que es GISA, si no me equivoco, está en La Paz. Asesoré tanto al jefe de mantenimiento como a los encargados de mantenimiento para, en este caso, que ellos puedan aplicar el conocimiento de AutoCAD para el diseño de planos. Usualmente los planos con el tiempo, no todos lo conservan en óptimas condiciones, entonces es necesario que requiera, en este caso, una renovación, una ampliación. Y para eso es que ellos requerían capacitarse para este software. Y ni qué decir para el sector del petróleo. Yo, en lo personal, soy ingeniero electromecánico de profesión. He trabajado con este software desde el 2000, no miento, desde el 2018 ya empecé a trabajar con este software en diferentes proyectos en el sector tanto de eléctrico, mecánico y más que todo en el sector del petróleo, justamente trabajando con YPFB,
en proyectos justamente como la planta de tratamiento de agua que tiene aquí la refinería Gualberto Villarroel, para la parte de, también si no me equivoco, hice la parte de la, hice planos para el sistema de MCCs de la refinería y también para la iluminación y también algunos elementos que se tuvo que modificar dentro de la empresa según un área en específica, ¿no? Ellos particularmente te dicen que sí o sí tengas que estudiar o por lo menos tengas que dominar AutoCAD y no solamente esa empresa, sino también Ende. ¿Por qué? Y esto es una cuestión bastante, una pregunta bastante válida que se hace. Hay personas que trabajan con otros software y son muy buenos, pero esos programas no lo toman en cuenta esas empresas. Incluso Repsol, incluso YPFB, Ende, no toman en cuenta esos software. ¿Por qué? Porque no se han certificado como tiene que ser con normativas internacionales. Y eso es importante que se tiene que hacer. Y es AutoCAD que, estando 40 años en vigencia, sí ha estado siempre al corriente. Por eso es que todavía se sigue lanzando versiones de AutoCAD. Actualmente, si no me equivoco, ya salió la versión 2025 para que puedan empezar a trabajar, ¿no? Es un programa que nunca va a dejar de tener relevancia. Ahora bien, durante estos 40 años que ha tenido AutoCAD, también ha generado otros programas. No solamente se ha cerrado en AutoCAD, también se ha generado en Electrical, justamente para el área eléctrica, Architecture, Civil, Revit, Inventor, que es para la parte mecánica, Robot, Map, Structural, Plant, que son programas que han ido apareciendo según las necesidades que se ha ido adaptando. Ahora, ¿qué es lo interesante y por qué estoy mencionando estos programas como referencia? Porque justamente todos estos programas tienen como punto base AutoCAD. Uno de los ejemplos es Electrical y AutoCAD Plant y también Inventor. Con esos tres en particular con los que yo he trabajado a lo largo del tiempo, se utiliza mucho la referencia 2D y la referencia 3D. Sí o sí, se tiene que tener esos conocimientos para que ustedes tengan un buen punto de partida para que puedan especializarse en estos programas en específico, ¿no? Yo trabajé con AutoCAD, supe cómo manejar el Trical y también Plant y también Inventor. Con un poco de práctica, ustedes pueden desarrollar igual sus conocimientos tomando como referencia AutoCAD. Y AutoCAD prácticamente es la pieza clave para que todos estos estén funcionando actualmente. Es cierto, y esto tal vez ustedes me van a cuestionar o no, que muchos dicen, no, para mí es muy sencillo agarrar y hacer mediante Electrical, hacer los diagramas unifilares y trifilares. Es cierto, ¿te facilita? Sí, pero el problema es que no lo puedes modificar, ya que está basado en una normativa en particular. Todas estas están basadas en normativas específicas dentro de, bueno, normativas internacionales, ¿no? Y si nosotros queremos modificar, pues no lo vamos a poder hacer simple. Se requiere hacer algo, sí, se puede trabajar en AutoCAD y eso sí se puede ajustar a lo que nosotros necesitamos. Bueno, como también justamente les comenté, existen, aparte de que AutoCAD ha creado otros programas, también ha sido fuente de inspiración para otros derivados, como el caso de SolidWorks, Dialux, RAMS, SketchUp y Cadecimo. Bueno, obviamente hay una infinidad, solamente estoy mencionando estas como punto de partida, pero ¿por qué estoy mencionando estas en particular? Estos programas son bueno, AutoCAD se puede decir que ha sido su referencia para poder generar estos programas y a su vez estos programas también dependen de AutoCAD. Eso es lo bastante curioso. En el caso de SolidWorks en particular, yo sí, la verdad SolidWorks es uno de los mejores programas en el diseño mecánico, hace simulación, hace que el diseño mecánico y el ensamblaje sea muy sencillo, cosa que AutoCAD, bueno, no lo hace de manera libre. Pero el problema es que siempre cuando tenemos que presentar algún proyecto, te requieren que mandes en formato de WG
que le quieras poner en esa plantilla que se maneja o se personaliza de manera sencilla en AutoCAD. Lo mismo CADecimu. CADecimu hace simulaciones en función a los archivos de WG que nosotros podemos proporcionarle. Dialux es un programa para la parte de diseño de iluminación. Yo me certifiqué en este programa y debo reconocer que tiene una dependencia bastante fuerte con AutoCAD, ya que se tiene que, para empezar este proyectos de iluminación, se tiene que subir los archivos en formato de WG para poder empezar a hacer desde cero una proyección 3D. SketchUp también es una plataforma que yo considero relativamente amigable para poder hacer cualquier diseño arquitectónico, diseño de interiores y exteriores con un alto rendimiento en la parte del renderizado. En esa parte sí reconozco que el renderizado de SketchUp le podría ganar a AutoCAD en ese aspecto porque es mucho más fácil. Pero aún así los planos que generamos en SketchUp se tienen que transformar en AutoCAD y se tienen que trabajar con AutoCAD. Lo mismo RAMS Elements. RAMS Elements es un programa para la simulación estructural y mecánica de diferentes elementos, ¿no? Podemos nosotros, mediante hacer la simulación desde RAMS, pero para hacer el plano tenemos que volverlo a AutoCAD, a un formato de WG, y viceversa. También utiliza planos de WG para poder hacer simulaciones en RAMS. Como pueden ver, AutoCAD, en tanto tiempo que ha estado con nosotros, sigue siendo un punto de referencia para otros programas. Sigue siendo. Muchos se niegan a aceptar esta realidad, pero esa es la verdad, que AutoCAD sigue presente con nosotros y lo vamos a seguir utilizando. Ha habido personas que me han dicho, pero Revit hace 1000 veces mejor el proyecto y mucho más fácil para hacer proyectos en aires acondicionados, eléctricos y todo lo que ustedes quieran. Perfecto, está bien, si eres muy bueno trabajando en Revit, perfecto. Y los planos, no solamente yo quiero utilizar la opción de visualización, también quiero que los planos o las instalaciones, ¿en dónde se hacen? En AutoCAD, la mayoría. Se exportan en un formato de WG para que se pueda modificar y eso se pueda presentar como un proyecto. Sigue siendo dependiente de AutoCAD. Y eso es algo que muchos, pero muchos no quieren aceptar. Y por eso, mediante este webinar en particular, yo siempre les digo cómo son las cosas. Porque yo, en mi vida académica en particular, no le tomé importancia a AutoCAD. No les voy a mentir. Sí pasé dibujo técnico, sí aprendí a hacer diseño en AutoCAD básico, pero con el tiempo no lo apliqué. Donde me topé de frente con la realidad fue cuando empecé a trabajar en un proyecto. Y ese proyecto te pedía como requisito mínimo experiencia en AutoCAD para hacer planos escalados bajo una plantilla, bajo una estructura que o bien se puede hacer en 2D o bien se puede hacer en 3D. Pero esa es la realidad, en este caso, que se tiene en nuestro medio. Ahora, referente a lo que yo les puedo enseñar en el curso, es que vamos a conocer la interfaz de AutoCAD. Se van a dar cuenta que la interfaz es muy amigable para nosotros. Los comandos y herramientas básicas también son muy útiles y dependiendo del tipo de situación que nosotros nos vayamos a enfrentar, pues tiene su respuesta. O por lo menos nosotros tenemos que saber la respuesta si practicamos de manera constante el 2D. Vamos a dibujar objetos sencillos que se enseña tal vez en colegio o en universidad y vamos a hacer elementos complejos, como les comenté, diagramas, circuitos, planos de planta, se van a realizar y no solamente, bueno, eso en 2D, en 3D se realizan otras cosas más, ¿no? Las referencias externas, configurar planos, impresión y trazados, que es importante en este caso. Vamos a conocer los espacios de trabajo, cómo configurar tu espacio de trabajo, configurar dibujos, crear capas, bloques, textos y cotas. Para mí lo más importante
es manejar muy bien los bloques. Y para eso también tenemos que saber la definición de atributo. Y justamente una vez dominados esos dos elementos, podríamos también hacer que nuestro bloque sea dinámico para que podamos parametrizar nuestra pieza sin ningún problema y ahorrarnos mucho más tiempo en hacer cualquier tipo de proyecto. Vamos a conocer los sistemas de coordenadas, AutoCAD tiene varias, la configuración de las unidades, cómo configurar correctamente sus unidades, también utilizar funciones avanzadas, ¿no? En este caso, como les comenté, los bloques dinámicos y las plantillas y los atributos, que son elementos avanzados, y también exportar planos en diferentes formatos. Bueno, el formato más común que se trabaja es el formato de PDF. Entonces les voy a enseñar cómo convertirlo a PDF y cómo obtener de un PDF volverlo un DWG y viceversa en este caso, ¿no? Es de esa manera que se puede trabajar. En la parte 3D vamos a ver el dibujo 3D, vamos a ver herramientas de navegación, planos de trabajo, viewports, 3D Orbit, vamos a crear objetos en 3D, vamos a crear un comando de instrucciones de evolución, vamos a ver un comando de press pull, otros, en este caso son varios comandos que se utilizan para la parte de edición de sólidos que podríamos utilizar y aprovechar. Luego también tenemos la edición de sólidos en 3D, el comando de union, subtract, intersect, slice, extrude face y otros. Todos esos comandos son operaciones que mediante ejemplos sencillos les voy a mostrar qué funcionalidad le pueden dar a ustedes. Mediante, por ejemplo, hagamos esta pieza y yo les voy a decir, bueno, con unión se une, con subtraer podemos añadir, eliminar algún elemento, con intersección puedo generar un nuevo sólido a partir de dos elementos independientes. Esos conceptos es importante tomarlo en cuenta para poder hacer un proyecto o por lo menos para que ustedes puedan empezar a aventurarse en el mundo del 3D. Vamos a ver también una introducción referente a la parte del renderizado. Vamos a crear vistas 2D a partir de un sólido 3D. Vamos a configurar el espacio de papel, la acotación de 2D y la creación de vistas automáticas a partir de un sólido 3D, como en este caso. ¿Se puede hacer eso? Sí. Con un poco de paciencia se puede generar el sólido, se generan las vistas, se pueden acotar estas vistas y a la vez podemos seccionarlas para obtener alguna característica particular del sólido, en este caso, ¿no? De la pieza. Las aplicaciones que tiene son vastas. Eso debo reconocerlo. Yo, por eso es que este curso no lo enfoco en una sola área, porque sería más que todo mentirles a ustedes. Yo he trabajado en muchas ramas, incluso ramas que tal vez no me corresponden, pero aún así lo he hecho, justamente porque AutoCAD te lo permite. En el caso de la ingeniería eléctrica, planos de instalaciones eléctricas, planos de automatización, diagrama unifilar, trifilar, planos electrónicos. También vamos a ver la parte de, bueno, ahí está un diagrama trifilar en este caso. Ustedes pueden hacer en 3D un diseño de una línea de subestación, en este caso, con sus transformadores y demás. También podríamos ver una aplicación en el sector mecánico, diseño de máquinas, elementos estructurales, diseño de piezas, piping. Vamos a hacer piping, un diagrama PNID, tomando un ejemplo sencillo. También les voy a enseñar los conceptos básicos referente a la parte eléctrica o la parte mecánica, ¿no? ¿Cuáles son las normativas que tendrían que estudiar? También les voy a dar una pauta para que ustedes puedan darse cuenta que AutoCAD no solamente es dominar el programa, sino que también tienes que dominar otros aspectos teóricos y técnicos para que en un futuro tú puedas estar presente y firme dentro del mercado laboral. Las aplicaciones en el sector de arquitectura, diseño de interiores, vistas de plantas residenciales y hospitalarias. Yo, bueno, como he trabajado en el sector de iluminación, he utilizado bastante vistas de planta y también alguna vez sí hice un proyecto para un hospital, no solamente el plano, sino que también hicimos la parte de la iluminación. Y es bastante interesante que nosotros, sin tener mucho conocimiento de esta área, con un estudio previo,
y teniendo muy en claro cómo manejar AutoCAD, pues lo puedes hacer sin ninguna dificultad. Vamos a generar como la parte práctica una casa sencilla, haciendo el levantamiento de las estructuras. Vamos a ponerles ventanas, puertas dentro de una estructura 3D y lo vamos a renderizar, ¿no? Para poder visualizar en este caso el plano y vamos a extraer en un 3D, puedo también extraer estos diseños para posteriormente poner en un plano, ¿no? Eso es algo que se podría tomar en cuenta bastante. Y para la ingeniería civil, bueno, edificaciones estructurales e instalaciones en general. La verdad, la ingeniería civil tiene muchas ramas. Yo no tengo el conocimiento de decirles, bueno, esta rama es ideal para ti. Cada una se enfoca en algo en específico y es algo bastante interesante, ¿no? Y yo en particular sí apoyé, pero más que todo en este tipo de diseños, como son los datos topográficos. Y justamente en estos datos topográficos lo utilicé mediante un programa más, que sería Global Mapper. Es un programa que nos permite obtener estos datos. Y también con Google Earth, que se utiliza bastante para hacer este tipo de referencias, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo de cómo obtener estos diseños. Bueno, como les comenté, el grupo disponible que se tiene, el horario, es de 7 a 8 y media de la noche. Es un horario accesible porque ya con la experiencia de dar bastantes versiones del curso, si damos en la noche ya no participan mucho. Entonces yo realmente quiero que participen la mayor cantidad posible de personas y para mí es muy importante que también hablen, compartan sus experiencias y me pregunten, porque este es un curso con clases en vivo online, donde yo voy a estar hablando del programa, voy a estar haciendo los ejercicios y si tienes alguna duda o tal vez quieres sugerir algo adicional, pues lo hacemos conmigo, yo no me hago ningún problema en esa parte. Porque si me cesaría, entonces significaría que pues no estoy haciendo bien, ¿no? Entonces es importante, es justamente la participación. Para mí es muy importante, voy a preguntarles tal vez algunas cosas, ustedes me pueden preguntar y yo con gusto voy a contestarles. Y si tal vez no puedo contestarles en ese momento, pues al día siguiente igual yo voy a tratar de también cumplir con sus expectativas. La duración del curso va a ser de 13 a 14 días. Las clases, nuevamente repito, son en vivo online. Son con opción de descarga las grabaciones. Yo doy la clase el día lunes y el día martes ya se les va a mandar el enlace para que lo puedan descargar. Así que es una oportunidad única y aprovechen esto. Bueno, el curso está dirigido para estudiantes, diseñadores, delineantes, arquitectos, diseñadores de interiores, personal técnico, ingenieros, profesores, personas que han utilizado AutoCAD pero requieren repasar y profundizar, como me sucedió a mí, y ustedes pueden aprovechar el tiempo que tienen para también profundizarlo y puedan aplicarlo a lo que les convenga. Bueno, ¿alguna consulta o duda que tengas respecto a esta presentación que se les hizo? Muy bien, no hay dudas, perfecto. Lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Primero, les voy a mostrar el material. El material que se les va a compartir está dividido en dos, en documentos 2D, documentos 3D y libros. Documentos 2D tenemos los archivos generales para poder que ustedes puedan no solamente reforzar conmigo el AutoCAD, sino tener una buena base para trabajar. Una de esas, por ejemplo, son los manuales, ¿no? Y aunque no crean estos manuales que para ustedes tal vez suenen antiguos, se siguen utilizando de manera constante en AutoCAD, se siguen utilizando y son comandos que no van a cambiar. Yo recomiendo bastante este, que es de editorial Macro. Ya adelantándome, cualquier libro que ustedes consigan de este editorial es bastante bueno. Los comandos que se utilizarían y como pueden ver tenemos para arquitectura, tenemos algunos elementos de práctica, tenemos bloques,
en donde está dividido en arquitectónico, eléctrico y mecánico. En arquitectura, bloques para hacer diseños de planta. La parte eléctrica, símbolos eléctricos para hacer diagramas. Y la parte mecánico, la parte de piping isométricos. Luego, ¿qué más tuviéramos? Bueno, el Global Mapper, el instalador, ejercicios de práctica. Aquí tenemos los ejercicios que podríamos utilizar. Vamos a utilizar este y vamos a utilizar estos dos para poder hacer, en este caso, las aplicaciones en la parte mecánica, diseño de piezas, ¿no? Que sería lo más recomendable. Y también utilizando alguna normativa referente a la parte de piping, ¿no? Y justamente hablando de normativas, les voy a compartir normativas en el sector eléctrico. Aquí tienen algunas. Pueden ver que tiene bastante contenido referente a la parte eléctrica. Y para la parte mecánica también, donde les voy a compartir la normativa ASME, la normativa API, algunos elementos de la API, ajustes y tolerancias. Este libro que me costó conseguir, pero les garantizo, si ustedes son especialistas en el área de instrumentación, no se van a quedar atrás. Es uno bastante bueno. Normativas internacionales también les compartí, que es en este caso la API. Es importante mencionar que todas las normativas que se pueden obtener, no diría de manera sencilla, pero las que pueden encontrar, están la mayoría en inglés, ¿no? Entonces aquí es importante recalcar que tienen que practicar bastante ese idioma. Si están estudiando actualmente, pues no pierdan el tiempo, aprovechen su tiempo libre que tienen para estudiar el inglés. Y si están trabajando actualmente, dense un tiempo en fin de semana para poder repasar el inglés. Bueno, eso sería la parte 2D. Luego tenemos la parte 3D. También tiene sus respectivos textos, algunos ejercicios de práctica que vamos a utilizar y algunas normativas, ¿no? Pero esto más que todo son perfiles y el diseño estructural, ¿no? Que en la parte de estructural, pues vamos a hacer una pequeña estructura en 3D y va a ser interesante cómo ustedes van a ver que para cada situación, por ejemplo, para diseño mecánico se utiliza mayormente tal comando, para diseño de una casa tal comando y para diseño de estructuras tal comando. Así sucesivamente se va a trabajar. Y referente a la parte de libros, bueno, esto es justamente para los ingenieros arquitectos, ingenieros civiles, en donde pues les va a servir bastante alguno de estos libros que me compartieron algunos compañeros, ¿no? Que son bastante buenos. Aquí tienen bastantes libros referente a la parte de diseño, libro de análisis estructural, lo tienen, libros de ingeniería, ahí está, y alguno de esta autora que tiene, bueno, justamente para la parte de estructuras, en la parte civil. Así que en material se les va a compartir lo que ustedes necesiten. Y es el material que yo pude obtener y material que también me compartieron. Así que aprovechen, es un buen material que se les va a proporcionar para que puedan empezar a ustedes leer y ustedes mismos empezar a profundizarse en el sector en el que a ustedes les gusta. Referente al programa, les voy a proporcionar la versión 2022 y la versión 2021 mediante un enlace seguro hecho por mi persona. Una vez que se inscriben, me dan su nombre completo, su correo electrónico, yo les voy a mandar mediante al correo electrónico, les voy a mandar los enlaces para que lo puedan descargar. Y aquí es donde ya me vienen a preguntar muchos y me dicen, ¿por qué no me estás compartiendo la versión 2024? Ah, otro instituto ya está haciendo AutoCAD 2025, ¿por qué tú no lo haces? Porque en el aspecto personal, y esto ya es hablando de trabajo, ustedes no van a estar en la última tendencia. Se trabaja con lo que se tiene y el jefe que ustedes van a tener por ahí es una persona que trabaja con una versión 2015 de AutoCAD y ustedes solamente han manejado la versión última.
¿no? Ustedes se van a dar cuenta que la versión 2012, 11, 10, la última versión 2025, 24, 22, 21, tienen la misma interfaz de funcionamiento. ¿Añade algunas cualidades nuevas? Sí, pero solamente algunas funciones adicionales, cosas que nosotros pues podríamos aprender un rato si utilizamos el AutoCAD, la última versión, pero por lo general para diseño 2D y diseño 3D en los 40 años que ha tenido AutoCAD pues no se ha modificado nada. Se siguen utilizando los comandos básicos para generar 3D, se utilizan los comandos básicos para generar 2D. No tendría que haber ningún problema. Lo que se les va a compartir es en la versión 2022, se les va a compartir el crack y el instalador. En este caso, en la versión 2022 es un archivo ISO. Por eso también se les va a compartir el Ultra ISO en caso de que ustedes no tuvieran esto en su sistema. Y simplemente lo que tienen que hacer para instalar es hacer un clic derecho, Ultra ISO y montar unidad D. Al hacer eso, es como si me apareciera una unidad de disco y aquí está el AutoCAD 2022 para que lo puedan instalar. Eso también incluye que se les proporciona el crack y también se les proporciona un video de cómo instalar el AutoCAD 2022. Si tienen dudas, con gusto igual se los voy a aclarar al momento de que ustedes hagan la descarga correspondiente. Luego tenemos la versión 2021, que es mucho más sencilla. Simplemente descargan todo esto y sigan los pasos del video, les garantizo que no van a tener ningún problema, ¿no? Eso es algo bastante bueno. Referente al AutoCAD, bueno, yo les dije que se les va a dar la 22 y la 21, ustedes escogen cuál les parece mejor a su computadora y yo en lo personal voy a utilizar la versión 2022, ¿no? Así que vamos a empezar y se van a dar cuenta que AutoCAD en este caso es un programa muy amigable y es un programa que nos puede ayudar a entender en este caso cómo hacer los diseños. Pueden ver que está dividido de una manera bastante interesante. Y también, bueno, yo voy a usar la versión en español. La ventaja de la versión de, bueno, en este caso el AutoCAD 2022 que les proporcioné, primero tienen que instalar la versión en inglés y mediante un parche que me genera la versión 2022, que es justamente este parche, es el que ustedes van a obtener dos versiones, que es justamente la versión 2022 en inglés y la versión 2022 en español. Eso se puede decir que es la ventaja que tiene para trabajar. Y bueno, yo también instalé aparte la versión 2021. Una de las ventajas de AutoCAD en particular es que se puede tener más de una versión anterior, obviamente, de AutoCAD y no afecta al sistema. No afecta que haya dos tipos de AutoCAD en diferentes versiones. Yo aquí, por ejemplo, tengo uno, dos, tres, cuatro y tenía Plant más, si no me equivoco, aquí está Plant, que es 2020. Como pueden ver, tengo de diferentes años, ¿no? 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces, esa es la ventaja que tiene este software para poder trabajar. ¿Alguna duda que tengas respecto a lo que han visto hasta ahora? Bueno, si no hay ninguna consulta, pues agradecerles mucho su participación. Espero verlos el día lunes para que puedan inscribirse y pues cumplan en este caso. eh, Más que todo, yo desearía que sean constantes, por lo menos, y pregunten y consulten. Yo voy a estar gustoso en atender cualquier duda o consulta que tengan. Así que están cordialmente invitados. Las clases se inician el día lunes. El horario es a las 7 de la noche. Si no hay ninguna consulta más, gracias por su tiempo y que tengan muy buenas noches. ¿Cómo? Una consulta, ¿cómo dijo? ¿Cuándo va a ser las clases? El día lunes, día lunes 28 de octubre inicia las clases. Muy bien.